Bien, hemos estado hablando de funcionar como cuerpo. Así terminamos la serie anterior de los discípulos. Y esta de los discípulos y la membresía de la iglesia hemos estado hablando de cómo somos miembros unos de los otros y miembros del cuerpo de Cristo. Y para que el cuerpo crezca, para que la iglesia crezca, requerimos que todos estemos funcionando correctamente como discípulos maduros. Cada uno de nosotros tenemos que funcionar. Y si ustedes se acuerdan cuando estuvimos hablando del discipulado, que hablábamos de lo que era un discípulo maduro y dijimos tres cosas. Discípulo maduro es un discípulo que permanece, que vive y permanece en sumisión y dependencia del Espíritu Santo, que guarda su palabra y permanece en el amor de Cristo. O sea, permanece sin que lo tengan que estar empujando, sin que lo tengan que estar arreando, sin que lo tengan que estar exhortando, sino que ya permanece. Eso es un discípulo maduro. Estés o no estés, ahí está ese discípulo. Segundo, un discípulo maduro es un discípulo que sirve, que ya entendió qué es lo que Dios le dio, cuáles son sus dones, ya desarrolló esos dones, ya desarrolló sus habilidades, ya se preparó y está de alguna manera sirviendo a la iglesia fielmente. Él está haciendo su función en el cuerpo, de tal forma que todo el cuerpo está beneficiándose de lo que Dios le dio a ese individuo. Y hemos visto que cada uno de nosotros hemos recibido algo para dárselo a los demás. No hay ninguna persona en el cuerpo de Cristo que no tenga una función. Que diga, no, yo aquí nomás estoy para recibir. No, a ti se te dio algo para que se lo des a los demás. Y número 3, que es algo donde siento que nosotros tenemos una cojera fuerte, una carencia fuerte, es que un discípulo maduro es un discípulo que se reproduce, que está compartiendo el evangelio constantemente o consistentemente con otros y luego demuestra ese evangelio, de alguna forma está saliendo fuera de la iglesia ya e impactando a los de afuera con su servicio, con su amor y con su testimonio, de tal forma que luego él se está reproduciendo en otros, está discipulando a otros. Hermanos, esa es la próxima etapa de la vida de esta iglesia. Y parte de lo que va a suceder en futuro cercano. A ver cómo le hacemos, hermano. Pero tenemos nosotros que crecer en el evangelismo. Y tenemos que crecer en el discipulado. Algunos de ustedes necesitan ser discipulados. Y nosotros hemos fallado en discipularlos fielmente. Y lo vamos a empezar a hacer. Y vamos a empezar a caminar también todos en el evangelismo, porque no hay discipulado que no empiece con el evangelismo. Y saben una cosa, eso va a transformar nuestra congregación. Entonces estamos hablando de que un discípulo maduro tiene que funcionar para que la iglesia crezca. O sea, la iglesia no crece por medio de programas, por medio de hacer cosas para que venga más gente, y eso no, lo único que estás haciendo es arrimando más gente. La iglesia crece a manera de que cada uno, eso dice Efesios capítulo 4, a manera que cada uno hace su función, el cuerpo entonces es edificado, dice, a un hombre maduro, a una iglesia, a un cuerpo maduro que está dando fruto, está glorificando al Señor de esa manera. La semana pasada entonces vimos la función de los pastores en ese cuerpo y cómo los pastores funcionan en esas como esas coyunturas, esos ligamentos que dirigen el cuerpo en su funcionamiento. O sea, los ligamentos conectan a los miembros, ¿verdad? Los mantienen unidos, conectados, unos sirviéndose a otros, funcionando y comunican las instrucciones de la cabeza a todos los miembros. Ese es el liderazgo, para eso estamos ahí. Cómo Dios designa líderes para dar dirección y para traer orden a su cuerpo. Entonces el día de hoy vamos a ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un miembro no quiere o no puede hacer
su parte. ¿Qué pasa si hay una instrucción de la cabeza, hay una dirección, hay un propósito, pero hay un miembro que por alguna razón no está funcionando? Piensa en un cuerpo humano cuando se enferma, cuando tú te enfermas. A nadie le gusta estar enfermo. A mí no me gusta estar enfermo, pero ¿cómo te sientes cuando estás enfermo? Todo dolorido, si tienes resfrío, todo moquiento, con tos, te duele la garganta, te duele la cabeza, no puedes funcionar, te sientes débil, te sientes confuso, cansado, oprimido, disminuido, no produces, no puedes trabajar, no puedes funcionar. Piensa cuando tú estás enfermo, cuando algo está mal, cuando traes un microbio ahí adentro. Piensa en eso. Ahora piensa en el cuerpo de Cristo. ¿Qué le pasa cuando un miembro no funciona? Cuando un miembro no funciona, asiste el cuerpo de Cristo. Cuando algunos de ustedes no están funcionando, cuando algunos de nosotros no funcionamos, todo el cuerpo se duele. Y lo que pasa, tú dices, no, pues ahí la llevamos más o menos, pero una cosa es llevar las cosas más o menos y la otra cosa es estar 100% sanos, funcionando y dando fruto. Piensa cuando tú estás enfermo y tú dices, pues sí, ahí todo enfermo, pues sí fui a trabajar, pero ¿rendiste? Y cuando la enfermedad es grave, te postra, te tumba. Y por ahí una de las grandes estrategias que a veces no nos damos cuenta, estrategias del diablo, no es eliminar las iglesias, no es cerrar las puertas de la iglesia, es postrar la iglesia, es enfermar la iglesia, es que la iglesia deje de hacer su propósito y deje de ser productiva. Y el problema, hermanos, es que a veces nosotros o no queremos o no podemos. ¿Por qué? Porque somos débiles. Dentro de este tema de los miembros y la edificación mutua, necesitamos edificarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque somos débiles. La realidad es que Dios nos hizo criaturas débiles. Dependemos de tantas cosas simplemente para subsistir. Y si yo imagino, él dice esto, yo estoy seguro que nuestra necesidad de dormir es un recordatorio diario de que somos débiles y tenemos necesidad de cosa tan sencilla como descansar. Una tercera parte de nuestro día se va en descansar. A algunos se le va más, ¿verdad? Pero si tú no duermes por 3 días, empiezas a tener síntomas de esquizofrenia. Te vuelves loco. Empiezas a imaginarte que te está hablando Juan Gabriel, ¿verdad? O alguien. Somos débiles. Si no tenemos agua, nos secamos. Si no tenemos aire, en 2 minutos nos morimos, nos ahogamos. Y Dios nos hizo así para que viviéramos en dependencia de su gracia. No fuimos hechos para ser independientes. Por eso Cristo dijo, permaneced en mí, separados de mí, nada puedes hacer. Fuimos hechos para vivir en dependencia de Dios y en comunidad. No fuimos hechos para ser independientes, sino necesitamos comunidad, nos necesitamos unos a otros. La iglesia no puede funcionar con toda una serie de individuos, funcionamos con una serie de miembros.
Porque somos, dice la Biblia, miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de nosotros se duele? Cuando uno de nosotros está débil. Para eso están ahí los miembros. Para proveer aliento, apoyo, cuidado y hasta disciplina y corrección para poder nosotros funcionar como cuerpo. Entonces esta semana vamos a empezar a ver este problema o esta realidad, ¿verdad? De cómo podemos edificarnos mutuamente y dar el apoyo al débil. Y la siguiente semana vamos a hablar un poquito más de la necesidad que tenemos aún de ser corregidos. Y vamos a empezar en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y voy a leer ahorita nomás el versículo 11. Vamos a leer como 4 versículos ahí. Vamos a leer hasta el 14, pero voy a leer ahorita nomás el 11. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro. El mandato aquí, de parte del apóstol Pablo, es que necesitamos alentarnos y edificarnos mutuamente. Para poder crecer, para poder dar fruto, el cuerpo necesita estarse proveyendo un estímulo, un aliento mutuo positivo. Tiene que haber aliento, que es el estímulo positivo en donde nos estamos animando a perseverar en lo bueno. ¿Qué es el aliento? Cuando dice aquí alentados los unos a los otros, ¿qué significa? ¿Qué está hablando? ¿Qué es el aliento? El aliento es cuando tú le comunicas a alguien que reconoces las buenas obras en su vida. El aliento es la comunicación de que tú estás reconociendo algo en su vida que es bueno. El aliento bíblico es que son buenas obras que Cristo ha preparado para que andemos en ellas. Es cuando tú le dices a una persona que aprecias y admiras lo que está haciendo y lo que está sucediendo con su vida. Y para que haya aprecio y para que haya admiración tiene que haber ese reconocimiento, esa identificación donde tú te das cuenta. Donde tú le dices, yo me doy cuenta, yo reconozco, yo puedo identificar. Y porque puedo identificar, te estoy comunicando que hay crecimiento identificable en tu vida, que hay algo en tu vida que yo puedo ver. Y lo que nos está diciendo aquí el apóstol, si nos está mandando que nos alentemos, quiere decir que el aliento, hermanos, es algo que todos debemos estar haciendo, que es una disciplina, que no va a suceder de manera automática, que no es algo que es cuando tú sientes que debes hacer, ay, voy a animar al hermano. No, sino que tú debes estarlo comunicando continuamente, como una disciplina de poder ver en las otras personas las evidencias de que Dios está obrando. Nosotros hablamos aquí, siempre hemos hablado de las evidencias de gracia, las evidencias de que Dios está ahí. Me acuerdo yo mucho de un hermano que vino una ocasión, un viejito, y me decía yo puedo ver a Cristo en ti. Yo decía, ¿de veras? Sí, yo puedo ver a Cristo en ti, hermano. Decía, pues, qué bueno, porque yo usualmente no puedo ver a Cristo en mí. Y lo que pasa es que tenemos nosotros una tendencia a ver más bien las fallas o las faltas, pero no fácilmente identificamos el avance, el crecimiento, las virtudes en nuestras vidas y en las vidas de los demás.
Entonces, si no podemos identificar la gracia de Dios, el obrar de Dios en otras personas, no lo podemos entonces tampoco apreciar. Y si no lo apreciamos, no lo expresamos. El aprecio es valorar. Cuando tú alientas es porque estás valorando algo en la otra persona. Y esa valoración es algo que Dios puso en nuestras vidas, que nosotros necesitamos recibir, porque de otra forma nos desalentamos. Hay personas, hijos, esposos, esposas que dicen cosas como estas: es que yo me siento que nunca es suficiente lo que hago. Estoy haciendo cosas, tratando de esforzarme, de agradar a mi marido, pero siento que nunca es suficiente. O los hijos dicen, pues yo estoy tratando de obedecer a mis padres, pero siento que nunca es suficiente para agradar. ¿Y saben qué es eso? Eso es una evidencia de una falta de aliento. Estamos tan conscientes de lo que nos falta y de lo que le falta a la otra persona que no traemos aliento. No hay ese sentido de valorización que todos necesitamos tener. Todos fuimos hechos para saber que los demás de alguna manera nos valoran. Pero lo más importante es que nos valoren por la virtud producida por la gracia de Dios, porque eso es lo que nos anima a seguir adelante. Eso es lo que edifica el cuerpo. No estoy hablando de positivismo. No estoy hablando de edificar o de alimentar el autoestima de la persona. No es decirle a la otra persona que es la mejor y la más bonita, porque algunos padres eso quieren hacer con sus hijos. No, mi hijo, tú eres el más precioso, el más importante, el más grande, el más poderoso, el más... Y son mentiras, porque no lo es. Y queremos decirle mentiras a nuestros hijos para que se sientan bien y luego van a salir al mundo y se van a dar cuenta que todo lo que les dijiste no era cierto. Y entonces va a haber un choque ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Pues si mi papá me dice que yo soy una princesa preciosa. Y resulta que te dicen, ¿sabes qué? No. Eres una consentida malcriada. Entonces no es decir cosas para que la gente se sienta bien. Es edificación, es aliento, es identificación de decirle a una persona, ¿sabes una cosa? Yo puedo ver en ti que en este último tiempo yo veo que tú has crecido en esta área. Puedo ver la obra de Dios, puedo ver a Cristo obrando en ti. Hay un testimonio que luego nos alienta porque nosotros mismos no sabemos si Cristo está obrando. Entonces una de las cosas que ahora que nos despedimos de Ricky, ¿verdad? Que yo trataba de hacer antes de que se fuera es que él recibiera el aliento de la congregación y que se fuera bien alentado, bien apreciado, bien valorizado. ¿Por qué? Porque él mismo no se daba cuenta lo que Dios estaba haciendo en su vida y la manera en que Dios lo estaba usando. ¿Por qué? Porque estaba muy consciente tal vez de cómo Dios estaba usando a otros que pensaba que tal vez a él no lo estaba usando tanto el Señor. Y eso era mi carga, alentarlo así. Y creo que lo logramos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tú le comunicaste a alguien tu aprecio por alguna evidencia de gracia en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste con alguien o con tu hijo a decir, hijo, estoy viendo que reconozco tu disposición de obedecerme? Reconozco tu buena actitud al yo decirte esto que lo hagas, lo hiciste
gozosamente. Gracias, hijo. Lo aprecio. Valoro eso. Veo que Dios está obrando en tu vida. Así como Alex, ¿verdad? Dice ahorita a los jóvenes, gracias jóvenes. Fue un gozo estar con ustedes. Hubo evidencia de que Dios estaba obrando en ustedes y quiero dar seguimiento a eso. ¿Por qué? Porque aprecio eso y valoro eso y quiero que ustedes lo identifiquen también. Y se den cuenta que cuando ustedes se disponen ahí, mira cómo Dios obra. Pues nuestra función como miembros es nosotros estar alimentando y estimulando por medio de la identificación de todas esas evidencias. Y eso es lo que nos anima a perseverar. Yo le eché ganas a algo, a lo mejor empecé a buscar de Dios, etcétera, y luego digo, pues habré crecido, a lo mejor esto no vale la pena. Y llega alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? He notado en estos últimos meses un corazón dulce, he notado que me hablas la palabra de Dios, he notado una sumisión, una humildad diferente. Ah, ¿de veras lo has notado tú? Qué bueno, gloria a Dios. Entonces sí estás sirviendo. Entonces sí estoy pudiendo avanzar. Entonces puedo esforzarme más. Y el aliento es lo que nos mueve. Hay muchas maneras de alentar a las personas, hermanos. Pero todas tienen que ver con comunicación. Todas tienen que ver con hablar. No es aliento que tú le abraces al hermano y le digas, échale ganas, hermano, me la lleva. Eso no es aliento, porque es superficial. Necesitas tú poder con palabras expresar. ¿Dónde? Tu grupo de casa. Tus reuniones de grupos de casa, ahí debe haber tiempo específico para comentar las evidencias de gracia en tu vida y en las vidas de los demás, en la vida de los otros miembros. Una práctica que he querido yo que los jóvenes tengan, ¿verdad? Que cuando se reúnan a celebrar un cumpleaños y los grupos de casa, por favor, espero que esa sea la práctica. Cuando se reúnan a celebrar, no nomás digan, sí, happy birthday y feliz cumpleaños, etcétera, y un abrazo y un pastel y sóplale las velitas y que no comuniquen aliento a la persona. Cuando se reúnan a celebrar a una persona, háganlo de la mejor manera y la mejor manera de celebrar a una persona es comunicando aliento. Mostrando el aprecio y la identificación de lo que ha habido en su vida. Una de las cosas que debe suceder, por ejemplo, en las familias, antes de comentar alguna falla en tus hijos, antes de traer corrección a tus hijos o de traerse corrección mutua, asegúrate que estás expresando aliento. Que la otra persona sabe que tú estás identificando no nomás lo que falta, sino lo que ya está. No nomás las fallas, sino también las virtudes. Los domingos, todos los domingos, asegúrate de que puedas tú alentar cuando menos a una persona. Cuando menos a una persona. Si nos reunimos como iglesia, la iglesia es la oportunidad para tú alentar a alguien más. A todos los que están sirviendo, ellos son blanco fácil para que tú los animes y los alientes. Aquí hay personas que tienen años sirviendo, haciendo lo mismo y nadie les da las gracias. Y nadie reconoce su diligencia y su sacrificio y su perseverancia. ¿Ok? Y no estoy hablando por los pastores porque se me hace que nosotros proporcionalmente estamos siendo alentados en proporciones desmedidas comparado con el resto del cuerpo de Cristo. Y yo no quiero que nadie venga y nos aliente a nosotros los pastores. Quiero que se alienten mutuamente. Yo creo que nosotros tenemos suficiente aliento. Me preocupa que la gente no tenga suficiente aliento.
Entonces, cuando tú te des cuenta de la bendición que es alguien en tu vida o a la vida de los demás, exprésaselo de inmediato. Nunca lo dejes para después. Inmediatamente ve y alienta a la persona. Hazlo verbalmente, hazlo por escrito, hazlo aprovechando con un pequeño obsequio, cualquier cosa, nomás para demostrar que tú reconoces lo que esa persona está haciendo. Y ahí te va otra cosa. ¿Sabes cómo puedes aprender y crecer en la disciplina de alentar? Alienta a las personas con las que te topas en tu diario vivir. En una ocasión, el 25 de diciembre, tuve que ir a comprar hielo o una cosa así al Oxxo. Y llegué a la tienda y estaba la persona y la había visto la noche anterior ahí. Y le dije, ¿a poco trabaja usted el 25? Sí, dice, pues nos hacen trabajar. Y le digo, pero usted trabajó ayer, el 24. Me dice, pues sí, dice, pues si no trabajo hoy, pues me corren. Y digo, ¿sabe qué? Dije, yo aprecio que usted esté aquí trabajando. Gracias por hacerlo. Dije, me duele que yo esté celebrando con mi familia, que usted esté aquí trabajando en la cajera de este Oxxo. Pero quiero que sepa que yo aprecio el sacrificio que usted está haciendo y ojalá y sus patrones reconozcan eso. Otra vez fuimos a unos tacos en la tarde, cuando vino aquí Miguel, fuimos a cenar unos tacos, creo que fue cuando vino él, y salimos de ahí de la taquería y el parquero, el que estaba cuidando el estacionamiento, era un viejito de 80 años y eran como las 12 de la noche. Y bajé el vidrio y le dije, perdóneme señor, pues ¿cuántos años tiene usted? 80. Y le digo, ¿sabe qué? Usted está aquí trabajando y veo yo su sonrisa y su entusiasmo. Digo, yo quisiera a su edad llegar a ser como usted. Dice, pero ¿sabe una cosa? Me preocupa que ya sean las 12 de la noche y usted no se haya ido a su casa. No, dice, ya me voy a ir ahorita. Pues ahí le va, tenga, para que se vaya a su casa. Espero que Dios lo bendiga y quiero que sepa que usted es una bendición para nosotros. Practiquen ustedes con la gente con la que se topan a diario. Aliéntenlos en lo que ustedes puedan. Y eso les va a abrir las puertas para el evangelismo, para comunicarles del Señor y decirles, ¿sabes qué? Yo quiero alentarte y si hay oportunidad les puedas predicar y compartir el evangelio. ¿Ok? El aliento, hermanos, quiero que mantengan esto en mente. Tiene que venir aliento delante de nosotros. Tenemos que estar viviendo como miembros del cuerpo, alentándonos y el aliento es lo que edifica. Ahora quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 5 otra vez y empecemos a leer ahora del versículo 12. El 11 dice, por tanto, alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Y lo dice, continúa, pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y este versículo lo vimos la semana pasada y los que no vinieron, escúchenlo, porque fue este mensaje a la luz de que salía Ricky, yo lo usé a él como una ilustración de esto, que reconozcas a los que trabajan entre nosotros como líderes que están dirigiendo y que están enseñando. Y ahí es donde siento yo que este versículo, el 12, tal vez sea algo en lo que seamos excelentes, porque yo no creo que ninguno de nosotros nos falte aliento de parte de ustedes de ese reconocimiento. Pero lo que es importante aquí en el versículo 12 es que la función del liderazgo es traer dirección y por lo tanto la manera de reconocimiento y de tener esa alta estima que dice el versículo 13, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. La alta estima, hermanos, no es que digamos, ay pastor, no sabe usted cómo lo quiero. Esa no es la alta estima que está hablando aquí. La alta estima es, ¿sabe qué, pastor? Yo reconozco que Dios lo puso en el cuerpo
para traer dirección e instrucción. Y lo mejor, yo lo que quiero hacer para obedecer la palabra de Dios es someterme a ese liderazgo. Es responder. Es que si usted dice, tienen que estar en un grupo de casa, yo diga, yo tengo que estar en un grupo de casa. Si usted dice, hay que leer la Biblia, yo voy a leer la Biblia. Si los líderes dicen, hay que salir a servir, yo voy a salir a servir. ¿Ven? Esa es la alta estima. Yo tomo la dirección de los ligamentos y las coyunturas de los líderes, los tomo con alta estima, con alta consideración, como algo importante en mi vida. Porque de otra manera no funciona. Hermanos, alentados unos a los otros, edifíquense unos a otros y a los líderes, a los que dirigen e instruyen, ténganlos en una alta estima, reconozcan que tienen una función, obedézcanlos. Aquí no dice obedézcanlos, pero en otras citas sí. Pero luego vean ustedes que dice, vivid en paz los unos con los otros. Vivid en paz los unos a los otros. Para que haya crecimiento y madurez, tiene que haber paz entre los hermanos. Que aquí es donde entra el aliento. Para que haya aliento no puede haber contienda, no puede haber celo, no puede haber resistencia, no puede haber dificultad entre los hermanos. Fíjense el retrato que está pintándose aquí. Un cuerpo donde los miembros se están apoyando, se están edificando, se están alentando y juntos todos vamos caminando. La meta es que vivamos en paz. Si a ti te sale un grano y se te infecta, y ahí está la pus. Y te empiezan a dar calambres así en el musculito cuando ya la pus te está llegando allá a los nervios y te duele la mugre esa. ¿Sabes qué? Ahí no hay paz en ese brazo. Me salió una vez una espinilla aquí en un lado y me dolía la cabeza por la espinilla. No sé si les ha pasado. Si te infecta una encía, no puedes vivir. No hay paz. No puedes dormir, no puedes funcionar. O sea, la meta es que todos como cuerpo estemos funcionando los miembros para que haya paz, porque habiendo paz hay crecimiento. Habiendo paz hay crecimiento. Entonces debemos de operar, funcionar en ese ambiente de aprecio, de respeto mutuo, de respuesta, de disposición, de sumisión mutua, de apoyo, de ayuda, para que haya crecimiento. Y luego dice el versículo 14, y os exhortamos, hermanos. Cuando oigan la palabra exhortación, ya quiere decir que el apóstol Pablo, cuando estaba dictando la carta, dice aquí, vivid en paz los unos a los otros, su tono de voz, vivid en paz los unos a los otros. Y luego le pone punto. Y luego les dice, y os exhortamos, hermanos. ¿Okay? La exhortación ya viene con fuerza. Y exhorta aquí a tres cosas. Aplicar tres cosas para tres tipos de personas que no están funcionando. Y menciona tres personas, dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Tres tipos de personas y cuatro exhortaciones. Los indisciplinados, los desalentados y los débiles. Y la exhortación que hace el apóstol Pablo es a que el cuerpo le ayude a estos hermanos de manera específica. ¿Cómo? Los indisciplinados los exhorta a que los amonesten, a que les llamen la atención. ¿A quiénes les está hablando? Los indisciplinados no son los que andan desfajados o que se pusieron un calcetín de un color y otro del otro, ¿verdad? Esos no son los indisciplinados.
Los indisciplinados, este término está hablando de aquellos que no quieren trabajar. Que la Biblia dice que están viviendo de una manera desordenada. En la Biblia de la Nueva Internacional dice a los holgazanes, a los flojos, a los perezosos, a los que no están contribuyendo a la vida de la iglesia. A ellos les tienes que llamar la atención. A esos que están como dormidos, que están nomás esperando a que recibir algo, pero no están dispuestos a dar. ¿Ok? Aquellos, por ejemplo, una persona que no asiste cuando es convocada, o que se apuntan para servir, pero nomás se apuntan, pero no vienen. Eso nos ha pasado muchas veces, se apuntan 60 y vienen 10. Esos son los indisciplinados. No son los que están batallando en el orden en su vida, sino los que no están contribuyendo, no están funcionando, no están trabajando. Y la amonestación significa llamar la atención, corregir gentilmente, advertir a esa persona, es señalar la falla y exhortar el cambio. ¿Saben qué significa amonestación? Pues es la tarjeta amarilla. Por eso dicen, le amonestaron en el fútbol, ¿verdad? Ya le sacaron la tarjeta amarilla, ya le llamaron la atención. Algunos de ustedes, hermanos, necesitan esa amonestación. Revisa tu vida. Yo te voy a decir una cosa. Antes de la tarjeta amarilla viene la predicación del pastor, cuando tú estás ahí sentado y donde no estás siendo identificado y estás escuchando, pero tú sabes si estás siendo indisciplinado. Y tú puedes responder simplemente por escuchar y decir y tomar una decisión, decir, yo me voy a comprometer. Y me voy a comprometer con mi grupo de casa. Y no voy a ser como esos indisciplinados que se apuntan a su grupo de casa y luego no van. Hermanos, hubo algunos de ustedes que en esta sesión pasada no fueron a su grupo de casa ni una sola vez. Entonces, ¿para qué se apuntaron? Okay. Y a ustedes les tengo que sacar la tarjeta amarilla. Y les tengo que decir, hermanos, no estás funcionando. Y la Biblia dice, la Biblia me exhorta y exhorta a los demás miembros a que los animen, a que los corrijan, a que los amonesten. ¿Ok? De eso vamos a hablar un poquito más la siguiente semana. La segunda categoría es los desalentados. Los desalentados, a los desalentados hay que darles ánimo. Son las personas que les falta el valor, la confianza, el empujoncito necesario para actuar. Tienen la disposición, pero les falta algo. ¿Ok? Son tan desalentados, ¿verdad? Es cuando en nuestras vidas entra ese desánimo, porque estamos mucho más conscientes de nuestros errores que de la gracia de Dios en nuestra vida. Y decimos cosas así, pero ¿cómo voy a ir yo a hacer eso? ¿Pero cómo me voy a inscribir yo? ¿Por qué tengo yo que dar? Pues sí quisiera, pero pues yo tengo tantos problemas que no creo poder. Esos son los desalentados, ¿verdad? Cuando nos enfocamos demasiado en lo que nos falta, en lo que no hicimos, en las oportunidades perdidas, en las fallas, en las carencias en nuestra vida, caemos en un ciclo depresivo que nos desalienta. El ánimo que estás necesitando cuando estás desalentado es el de poder ver a Cristo y volver a Él y verlo operando en tu vida. Necesitamos el aliento del mensaje de que Cristo está con nosotros. Y que eso es una de esas aplicaciones en donde tenemos que decirle a las personas, mira, sabes que si Cristo está contigo, si tú estás permaneciendo con Cristo, no se vale decir no puedo. El Evangelio te garantiza que Cristo no te ha dejado, Cristo no te va a desamparar, Cristo te va a dar cosas buenas si lo pides. Si tú buscas servirlo, el Señor te va a ayudar. Y si tú abres tu boca, Él la va a llenar. Y si tú te dispones, Él te va a dar lo que tú necesitas para poder hacerlo y darle fruto.
Entonces necesitamos hablarnos el Evangelio, la realidad, las promesas de Cristo, la evidencia de su amor, el poder de Cristo para transformar nuestras vidas y recordarnos que Él está haciendo una obra en nosotros, que Él nos da el querer junto con el hacer y que eso debe de venir y traer aliento a nuestras almas. La tercera categoría, que es la más amplia, es que dice: a los débiles hay que sostenerlos. A los débiles hay que sostenerlos, hermanos. Y este tema de la debilidad es un tema tremendamente amplio en la Biblia. ¿Qué son los débiles? ¿A qué se refiere cuando dice que a los débiles hay que sostenerlos? Los débiles son aquellos que no pueden. Aquellos que dicen: no puedo. Los que no pueden solos, que no tienen la fuerza necesaria para funcionar por sí solos. Hay personas débiles, hermanos, entre nosotros. Y la Biblia nos dice que como cuerpo, lo que tenemos que hacer nosotros es sostener a los débiles. Es como cuando las personas se están desmayando, ¿verdad? Y tú estás enseguida una persona que se está desmayando. La abrazas y la persona se le doblan las rodillas y tú la sostienes. Dice: no, 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 no. Órale, a ver, aquí derechita, agarre aire, a ver. Si la sueltas, se desploma, pues no la sueltes. A los débiles hay que sostenerlos. El problema está que cuando vemos debilidad en las personas, hay dos posibles reacciones, usualmente, que no son bíblicas. Dos reacciones no bíblicas a la debilidad. Una de ellas: o somos intolerantes de la debilidad, la rechazamos. No, hombre, esta persona, no, hombre, esta persona es un cero a la izquierda, o esta persona siempre sale con sus broncas. No, esta persona tiene necesidad de gracia excesiva. No, esta persona siempre trae con sus situaciones, ¿verdad? Somos intolerantes de la debilidad. ¿Verdad? O la justificamos como si fuera un estado natural, bueno. En otras palabras: no, sí, pobrecita, es que pobrecita esta persona, tú sabes, es que siempre esta persona batalla con esto, esta persona batalla. Y lo justificas, ¿verdad? Como si fuera algo intrínseco, ¿verdad? No, pues sí, es que esta persona siempre es así, siempre va a ser así, pues, pobrecita. Pero no estás sosteniendo y no estás ayudando. Nosotros tenemos que darnos cuenta que las personas débiles afectan todo el cuerpo. Y no se trata de decirles entonces: a ver, hermanos, ¿quiénes son aquí los débiles? Pueden retirarse, por favor, porque nos están afectando. Porque la realidad de las cosas es que todos, hermanos, todos somos débiles de alguna forma, en algún área de nuestra vida. O si estamos fuertes, vamos a estar débiles algún día. Y vamos a necesitar el apoyo de otros. Y los fuertes que están fuertes ahorita serán débiles después, y los que están débiles ahorita van a estar fuertes después. Entonces no se trata de nosotros echar fuera a los débiles, ¿verdad? Sino que nos demos cuenta que hay algo que está afectando a esa persona y que es débil por algo. Tal vez algo le pasó, tal vez está enferma, tal vez ha sido lastimada, tal vez ha sido ofendida, tal vez ha sido afectada por alguien. Pero su estado de debilidad, hay una causa de ese estado de debilidad, y entonces hay que ayudarlo y sostenerla para que salga del estado de debilidad. Tal vez es una causa extraordinaria, como un problema serio, un conflicto, un accidente, una situación que lo desplomó, lo tumbó, afectó su fe. O tal vez sea simplemente que es una persona nueva en la fe y está débil porque está nuevita. ¿Qué necesita una persona débil? Necesita sostén, apoyo, ayuda. Una persona está débil, necesita que otro miembro lo apoye mientras se recupera, porque esa es la meta en la debilidad, es la recuperación.
La meta no es, si yo estoy débil, aguántame, ámame, acéptame. No, la meta es, estoy débil, ayúdame para recuperarme, para ser restaurado. Ahora, una de las razones, una de las cosas por las que la Biblia, o una de las razones que la Biblia da, de la causa de la debilidad, es que el pecado causa debilidad. El pecado es el contaminante, es el microbio que nos enferma. Si tú te metes ahí en unos tacos sucios, te vas a enfermar del estómago porque comiste microbios. Si tú te metes pecado, te vas a enfermar. Y la consecuencia es que tú vas a caer en debilidad. ¿Y cuántos de ustedes no saben eso? Todos lo sabemos, hermanos. Cuando estamos en pecado, no estamos en fortaleza espiritual. Los últimos días he estado escuchando yo un tema y llevan dos pastores que escucho que afirman y dicen esto: una de las causas principales de la debilidad de la iglesia en la era moderna es la impureza que hay en sus hombres. La inmoralidad sexual que hay en los que deben de ser los líderes. Están débiles. Un pastor dice, yo estoy viendo que cuando hacemos un llamado a las misiones, las que están respondiendo son mujeres. Dice, porque los hombres dicen, no, yo no puedo, así como ando, yo no puedo, así como ando, yo no puedo. Que manifiestan debilidad porque están viviendo en impureza. El pecado debilita. El pecado debilita y el pecado produce un estado de confusión y de opresión. Le abre la puerta al enemigo, a la condenación, a la depresión, a todo ese tipo de cosas. Cuando hablo de depresión, no estoy hablando de depresión como enfermedad, estoy hablando de un estado. Tú estás deprimido cuando tus ojos están volteados así, mira, a verte a ti. Dios te hizo para que ames a Dios y tus ojos estén puestos en Dios, y ames a tu prójimo y tus ojos estén puestos en tu prójimo. Pero cuando tus ojos están puestos en mí, yo, y cómo me siento, y lo que no tengo, y lo que fallé, y lo que hice, y esto otro, y yo, y aquí, y abajo, y todo es tu yo, estás en un estado depresivo. Y tú nomás te vas a ver tú, te vas a deprimir, te lo puedo asegurar. ¿Qué es? Si el pecado nos debilita, ¿cuál es la mejor ayuda que necesitamos? La mejor ayuda que necesitamos, o que nos puede ayudar, es que alguien nos ayude a ver lo que nos pasa. Que alguien nos ayude y nos exhorte y nos anime y nos aliente a salir de donde estamos. El pecado, hermanos, siempre destruye, siempre debilita, siempre tiene consecuencias destructivas, es veneno para nosotros. Entonces estaba leyendo un salmo y hablaba cómo el Señor, cuando insistimos nosotros en una dureza de corazón, en rebelarnos contra Dios, Dios nos entrega nuestra dureza. Y es triste, pero así es. O sea, el pecado te roba, el pecado oprime. El pecado es algo que nosotros debemos repudiar, rechazar, odiar en nuestra vida. Y el débil por el pecado necesita ayuda para vencer ese pecado, para derrotarlo. Debemos de poder venir con otros y buscar esa ayuda. Y debemos nosotros estar dispuestos a ofrecer esa ayuda. ¿Qué haces tú cuando ves a alguien batallando con su pecado? ¿Qué haces? Usualmente no hacemos nada, porque no nos atrevemos a ayudarlo. No es que si voy y le digo, se va a enojar. ¿Cómo sabes que se va a enojar?
No, pues que casi siempre se enojan cuando voy y les digo que están mal. Bueno, a lo mejor lo que necesitan esa persona es decir, ¿sabes qué? Me doy cuenta que necesitas ayuda. Quiero ayudarte. ¿Cómo te ayudo? A lo mejor ahí no se enojaría si nosotros venimos a sostener al que está débil. La mejor manera de ayudar a una persona es venir a su lado y decir, hermano, mira, se me hace que esto que estás haciendo o esto en tu vida está mal. Pero si tú cambias, yo te ayudo para que salgas de esto y seas restaurado. La conclusión o la última exhortación, 3 personas, 3 diferentes exhortaciones a los indisciplinados hay que amonestarlos, hay que llamarles la atención. A los desalentados hay que animarlos. Y a los débiles hay que sostenerlos, pero la exhortación general de todos es que debemos de ser pacientes con todos. Pacientes con todos. Y la palabra paciente significa que podamos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Sobrellevar, cargar por un largo tiempo, sufrir por un largo tiempo las debilidades. Miren, el cuerpo funciona no por la ausencia de debilidad, sino por cuando funcionamos y compensamos la debilidad de los otros. Cuando nosotros funcionamos y cargamos a la otra persona, sostenemos a la otra persona, funcionamos. ¿Ok? Imagínense en esas caminatas o esas históricas caminatas de los refugiados que van huyendo de un lugar, vienen huyendo de las tropas y van a un campamento de refugio y vienen caminando. Y necesitan mantenerse caminando, no se pueden parar porque si se paran los alcanzan las tropas y los matan. Entonces vienen las personas caminando y vienen ancianos y vienen niños. Y siempre van a ver ustedes cuando ven esas fotografías de las personas que van buscando el refugio, siempre van a encontrar personas que vienen cargando a otros. La caminata funciona mientras se siga moviendo. Pero ¿qué pasa con el anciano? ¿Qué hacemos? ¿Nos detenemos? ¿Lo dejamos tirado? ¿O lo cargamos? Si lo cargamos y lo sostenemos y lo ayudamos y somos pacientes en sobrellevar las cargas de unos de otros, vamos a seguir avanzando. Y ya cuando lleguemos, ¿verdad? Y que se recupere, a lo mejor ese viejito, ese anciano va a cargar a un niño y va a ayudar y vamos a seguir avanzando. Entonces, la paciencia con todos. Antes de nosotros hablar de corrección, antes de nosotros hablar de disciplina unos a otros, necesitamos hablar de paciencia mutua. Miren, abran sus Biblias ahí en el capítulo 15 del libro de Romanos. Romanos 15. Romanos 15:1 dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué está diciendo? Está diciendo, los que están fuertes deben con paciencia sobrellevar las flaquezas. ¿Saben qué son las flaquezas? Las flaquezas, hermanos, es cuando nosotros decimos que somos chafas. Esa es la palabra correcta de chafez. ¿Okay? Nosotros, dice, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, sino buscar agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para su edificación. Agradar al otro en lo que es bueno para su edificación. A veces somos muy prontos a corregir. Somos demasiado prontos para juzgar y señalar. Y no para soportar, para apoyarnos y para agradarnos unos a otros. ¿Qué significa esto de agradarnos unos a otros? Significa el ejemplo de Cristo Jesús, que no se agradó a sí mismo, no hizo lo que a Él le agradaría, sino lo que era para beneficio de los demás. Y eso terminó ser para nosotros algo muy agradable. ¿Saben qué significa cuando la Biblia habla de agrado, de agradable? Significa que es bueno. Cuando algo es bueno, cuando dice la Biblia, y esto es bueno, quiere decir, y esto es agradable. Esto es dulce para el cuerpo. Y a veces la corrección, aunque no parece ser agradable, dice Hebreos capítulo 12, después produce un fruto dulce, agradable y bueno. Entonces, nosotros no buscamos agradarnos, sino agradar a los otros con lo que es bueno para su edificación. Y dice, entonces Cristo, Él recibió los vituperios para que no los recibiéramos nosotros. Y dice entonces aquí Pablo da la clave y dice, y esto fue escrito para nuestra enseñanza, para que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Esto, hermanos, es lo que nos va a dar consuelo y edificación mutua. Es la palabra de Dios lo que necesitamos nosotros poder compartir con los demás. Cuando estamos débiles, lo que necesitamos es el consuelo de la palabra de Dios. Esto es lo que nos produce esperanza. Y no lo que a veces sucede, que cuando un hermano se duele por algo, lo queremos ayudar y lo queremos consolar, pero lo hacemos con palabras humanas. Le damos consuelo ligero. Y le decimos cosas, no, vas a ver, hombre, las cosas van a estar bien. No, vas a ver, hombre, todo se va a arreglar. ¿Qué es eso? ¿Un buen deseo? Así no, pues tú piensas que todo se va a arreglar y ya se te va a quitar. Claro que eso no sirve de nada. Lo único que me puede traer a mi esperanza es la verdad. Y cuando una persona está batallando porque alguien le ofendió, lo peor que tú puedes hacer es venir a su lado y ponerte de su lado contra de la otra persona. No, es que la persona me hizo esto, ¿verdad? Y tú venir y decir, no, sí es cierto, no, es que esta persona, y de veras que a veces es bien dura. ¿En dónde estás edificando? ¿En dónde está la esperanza y el consuelo de la palabra? Lo único que estás haciendo es queriendo consolar, ¿verdad? Con palabras ligeras que no curan. Somos falsos profetas que decimos paz, paz, cuando no hay paz. Ese es Ezequiel. Lo que necesita esa persona es decir, ¿sabes qué? Esa persona te ofendió. Pero ¿sabes una cosa? A Cristo recibió los vituperios, los insultos, los golpes y la cruz por nuestros pecados. Y si Cristo nos ha perdonado, más grande es nuestro pecado contra Cristo que lo que esta persona te pudo haber hecho. Hermano, el consuelo que tú necesitas es la esperanza de que tú puedes perdonar.
Palabra de Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que a veces lo que queremos es así como que nomás dar palmaditas. Y no nos estamos ministrando con lo que da consuelo. Aquí dice, para que nosotros, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para los otros, conforme a Cristo Jesús, conforme a su palabra. No demos empatías vanas. No andemos nosotros queriendo ser compañeros y sosteniendo a las personas con nuestro esfuerzo, con nuestro consejo, con palabras humanas. Lo que esa persona necesita es la paciencia, es la esperanza de la Escritura. Y lo tenemos que hacer con un espíritu de mansedumbre, volteándonos a ver a nosotros mismos. ¿Qué persona está débil? Esa persona está en pecado, ha tropezado. Dice Gálatas 6:1 que nosotros debemos de venir a ayudar a restaurar a esa persona en un espíritu de mansedumbre, mirándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Y así, viéndonos a nosotros mismos, es como vamos a poder llevar, Gálatas 6:2, las cargas los unos de los otros. Cristo vino en debilidad para hacernos fuertes. Cristo vino en pobreza para hacernos ricos. Cristo vino para darnos esperanza y consuelo en la mayor debilidad que tenemos, que era la esclavitud al pecado. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos compañeros en el Evangelio.